En la turbulenta era de la Gran Depresión, cuando la desesperación se extendía por las calles y la confianza en las instituciones financieras estaba en su punto más bajo, surgió una figura que capturó la imaginación del público: John Dillinger. Conocido como el enemigo público número uno, Dillinger no solo fue un ladrón de bancos, sino un maestro del disfraz, un experto en escapatorias audaces y un símbolo de rebelión contra un sistema que muchos sentían que los había traicionado. Su vida, marcada por la pérdida temprana de su madre, una juventud rebelde y una carrera criminal que desafió a las fuerzas del orden, lo convirtió en una de las figuras más célebres y buscadas de la historia de Estados Unidos. Mientras robaba bancos con precisión militar, se burlaba de las autoridades y se ganaba la simpatía de una nación devastada por la pobreza. Dillinger tejió una leyenda que aún resuena en el imaginario popular. Pero, detrás del mito del Robin Hood moderno, se encuentra la historia de un hombre atrapado en un mundo de violencia, persecuciones y traiciones. Desde su infancia hasta su trágica muerte frente al Biograph Theater en Chicago, la vida de John Dillinger es el reflejo de una época oscura y caótica, donde la frontera entre héroe y villano era tan difusa como la misma justicia que intentaba capturarlo. En esta narrativa exploraremos la evolución de Dillinger desde un joven problemático del Medio Oeste hasta su caída como uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Un relato de ambición, astucia y, sobre todo, del ineludible precio de vivir al margen de la ley. John Herbert Dillinger nació el 22 de junio de 1903 en el pequeño pueblo de Indianápolis, Indiana, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, John Wilson Dillinger, era un hombre estricto propietario de una tienda de abarrotes, y su madre Mary Ellen Lancaster falleció cuando John tenía solo 3 años. La pérdida de su madre dejó una cicatriz emocional que lo acompañaría durante toda su vida, ya que creció bajo el cuidado de una madrastra que intentaba llenar ese vacío sin mucho éxito. Desde una temprana edad, John mostró signos de rebeldía. A pesar de vivir en un entorno rural, el joven Dillinger parecía desinteresado en las actividades cotidianas que ocupaban a los chicos de su edad. Mientras otros niños ayudaban en las granjas o en los negocios familiares, John se escabullía para explorar la ciudad, fascinado por el bullicio de las calles, las luces y la energía que parecía emanar de cada rincón de Indianápolis. El padre de John intentaba imponer disciplina con severidad, pero sus castigos físicos y la falta de comprensión emocional solo empeoraron la situación. Dillinger comenzó a rodearse de chicos mayores que lo arrastraban a travesuras y actos menores de vandalismo. Para cuando llegó a la adolescencia, su comportamiento rebelde ya lo había separado emocionalmente de su familia. En 1923, cuando John tenía 20 años, decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos buscando escapar de la vida monótona en su hogar y quizás encontrar una salida a su rebeldía. Sin embargo, la disciplina militar resultó ser lo opuesto a lo que él deseaba. Apenas unos meses después de enlistarse, abandonó la Marina sin permiso, lo que lo convirtió en un desertor. De regreso en Indianápolis, John se encontró sin rumbo y sin oportunidades claras. Fue entonces cuando conoció a Ed Singleton, un veterano de la Primera Guerra Mundial y criminal de poca monta, que influenció a Dillinger en su primer gran robo. En septiembre de 1924, Dillinger y Singleton intentaron asaltar una tienda de comestibles local. El plan fue un completo desastre. No solo robaron poco dinero, sino que también John fue rápidamente identificado y arrestado. Sentenciado a 10 años en la cárcel estatal de Indiana, Dillinger ingresó en prisión con apenas 21 años. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en un aprendiz de otros criminales más experimentados, quienes lo entrenaron en el arte de robar bancos. La cárcel, en lugar de reformarlo, lo convirtió en un estudiante aplicado del crimen. En 1933, tras cumplir casi 9 años de su condena, John Dillinger fue liberado de la prisión. Salió con un propósito claro. No solo quería continuar su vida de delincuencia, sino que también quería convertirse en uno de los mejores. Rápidamente se unió a una banda de ladrones de bancos y comenzó una serie de robos que lo catapultarían a la fama. Los Estados Unidos se encontraban en plena Gran Depresión, y la imagen de Dillinger como un Robin Hood moderno comenzó a ganar tracción en los medios. Para muchas personas que habían perdido todo a manos de los bancos, Dillinger representaba una figura de resistencia contra el sistema.
Pero en realidad, John Dillinger no robaba para los pobres sino para sí mismo y su pandilla. Durante este tiempo perfeccionó sus habilidades como ladrón de bancos. Él y su banda ejecutaban sus atracos con una precisión casi militar. Entraban y salían, en cuestión de minutos sabían exactamente qué llevarse y cómo evitar ser capturados. Además, Dillinger demostró ser un maestro del disfraz cambiando su apariencia frecuentemente para evitar ser reconocido. Su osadía era tal que en enero de 1934 logró escapar de la cárcel en Lima, Ohio, usando una pistola de madera que había tallado y pintado él mismo. Este acto audaz consolidó su reputación como el criminal más famoso de América. A medida que la lista de bancos robados crecía, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden para capturarlo. Fue en este momento que J. Edgar Hoover, director del recién formado FBI, decidió tomar cartas en el asunto. Dillinger fue declarado enemigo público número 1 y Hoover asignó una fuerza especial dedicada a capturarlo. Sin embargo, John no se lo iba a poner fácil. En varias ocasiones Dillinger escapó de las redadas del FBI por un margen de minutos, burlando las trampas con su astucia y la ayuda de sus cómplices. Durante este tiempo conoció a Evelyn Billy Frechette, una joven indígena estadounidense con quien mantuvo una relación amorosa mientras continuaba con su vida criminal. Billy fue una de las pocas personas en quienes John realmente confiaba. En marzo de 1934, después de un violento tiroteo en la ciudad de St. Paul, Dillinger resultó herido y decidió someterse a una cirugía plástica para cambiar su rostro y evitar el reconocimiento. Incluso se quemó las huellas dactilares para hacer más difícil su identificación. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la fama de Dillinger solo crecía. Cada uno de sus robos era seguido de cerca por la prensa y su imagen aparecía en periódicos de todo el país. A mediados de 1934, Dillinger y su banda habían llegado a un punto crítico. El FBI estaba cerrando el cerco, y aunque John continuaba burlando la captura, sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo más. El destino lo alcanzó el 22 de julio de ese año en Chicago. Dillinger había comenzado a frecuentar un cine en compañía de Anna Sage, una mujer que trabajaba como informante para el FBI con la esperanza de reducir su propia sentencia. Anna acordó señalar a Dillinger cuando lo viera. Esa noche, Dillinger decidió ver una película en el Biograph Theater, sin saber que Anna había informado a los agentes del FBI. Mientras salía del cine, Anna Sage, vestida de rojo como lo habían acordado, lo señaló a los agentes. Dillinger, al darse cuenta de la emboscada, intentó huir por un callejón, pero fue abatido a tiros por los agentes. 3 balas alcanzaron su cuerpo y murió casi al instante. La muerte de John Dillinger no fue el final de su historia, sino el comienzo de su leyenda. En una época de crisis económica y profunda desconfianza hacia los bancos y el sistema financiero, Dillinger se convirtió en una figura icónica. Algunos lo veían como un antihéroe que se atrevió a desafiar a las instituciones, mientras que otros lo consideraban simplemente un criminal violento y egoísta. El FBI usó la casa de Dillinger como una demostración de su eficacia, reforzando su autoridad en la lucha contra el crimen organizado. Pero más allá de la ley, la imagen de Dillinger se mantuvo en el imaginario popular como una mezcla de audacia, violencia y carisma. Su historia ha sido contada en innumerables libros, películas y series de televisión. Pero lo que sigue siendo fascinante es la contradicción en su carácter. Un hombre que vivió al margen de la ley, pero que, en cierto modo, se convirtió en una de las figuras más célebres de la historia criminal de Estados Unidos.